Todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad se me ha encargado tocar a modo de recuperación la sesión correspondiente a la teoría del delito, el cual es un tema por demás básico, por demás interesante también. Y es que todos de alguna manera u otra por cultura jurídica y al pisar a las universitarias entendemos más o menos de qué se trata este tema, pues, ¿no? No es menester de la presente sesión de pronto ocupar a detalle lo que viene siendo este tema, pues de pronto con las nuevas tendencias doctrinarias y existentes, ¿no? Al día de hoy abarcaríamos probablemente un poco más de una sesión, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más resumidos posibles en aras de poder continuar con la formación y afianzar los conocimientos que existen sobre este tema, ¿no? Es un tema básico, es un tema de derecho penal parte general y es también una de las principales aristas del derecho penal moderno. Vamos a ocuparnos entonces en dos bloques sobre este tema. Lo primero es definir lo que es la teoría del delito, quizás dar algunos alcances a nivel doctrinario, jurisprudencial, de lo que viene siendo este axioma jurídico, ¿no? Catalogado como delito, ¿bien? ¿Cuáles son los elementos, ¿no? Que justifican, perfeccionan y a su vez conceptualizan el término delito, que seguramente es con lo que tenemos más familiaridad. Y en el segundo bloque vamos a hablar sobre las teorías que al día de hoy todavía siguen fundamentando incluso sentencias dentro de la jurisdicción peruana. Bien, para finalmente terminar hablando sobre dos posturas, una muy interesante, quizás muy infravalorada, que es el análisis económico del derecho, y otro que es, si bien creado con la finalidad de dar mayores alcances o luces a la hora del juicio, sin embargo no podemos descartar su importancia cuando de hablar del delito se refiere. Y es que es muy importante no desvincular el aspecto adjetivo de precisamente los temas o el ideario sustantivo como lo es esta tesis de la teoría del delito. Muy bien, vamos a empezar. No sin antes dar la acotación de que esto no pretende ser un monólogo, no porque esté a cargo mío significa que tenga toda la razón al respecto, ¿no? Podemos tal vez interactuar de modo tal que esto sea un conversatorio, eso he procurado a lo largo de este diplomado en las sesiones que me ha tocado, y en esta oportunidad no va a ser la excepción. Muy bien. La teoría del delito. La teoría del delito, como bien se los estaba diciendo al inicio, es una de las principales premisas dentro del derecho penal y más precisamente hablando del derecho penal parte general. Sabemos bien que en cuanto al derecho penal parte general, tenemos tres obeliscos, paradigmas, premisas principales que debemos resaltar y no debemos descuidar al momento de analizar los tipos penales. Evidentemente, dentro de nuestro Código Penal encontramos este decálogo traducido en el título preliminar con las 10 premisas principales de las cuales devienen las que a continuación le siguen, y es que estas son justamente las bases del derecho penal peruano vigente. Muy al margen de si existe o no el debate, de si se necesita un nuevo Código Penal, ¿no? Dadas las nuevas manifestaciones de criminalidad, sin embargo, es el vigente y es el cual todavía al cual debemos recurrir cuando se trata de supletoriedad. Y es que este decálogo o este título preliminar es por demás importante al momento de también estudiar los tipos penales. Luego, en la parte general tenemos esta serie de instituciones sobre las cuales descansa el derecho penal y es que son, por ejemplo, los criterios básicos de autoría, los criterios básicos de aplicación temporal, espacial y personal de la ley, los principios del derecho penal peruano, cuáles son de pronto pues no los órganos o los institutos principales del derecho penal y tenemos ya propiamente
la teoría del delito. La teoría del delito íntimamente vinculada con la teoría de la pena que ya fue tocada en su debida oportunidad. Ahora, la teoría del delito o la teoría de la imputación es aquella doctrina, corriente ideológica que hasta el momento nos ha ayudado bastante a vislumbrar lo que viene siendo el delito. Sea cual fuese el tipo penal, sea cual fuese el bien jurídico protegido, se entiende que esta teoría del delito debe ser aplicable a todos los tipos penales, indistintamente, reitero, del bien jurídico, indistintamente de la cualificación del autor, indistintamente de la proporción punitiva. Se entiende que la teoría del delito es una doctrina, ¿no? Pensada hacia la generalidad del axioma delito, por lo que se entiende que todos los delitos comparten estas premisas para ser considerados como tal, ya que cada uno tenga sus propias peculiaridades, particularidades, ¿no? Pormenores, pero la teoría del delito, la teoría general del delito o la teoría de la imputación penal es una serie de características en común que tienen todas las conductas para ser consideradas como tal, como delito. Y evidentemente para llegar a esta noción, a estas ideas, a estas concepciones, esto responde evidentemente a una evolución doctrinaria, dogmática, a la cual nosotros nos debemos, ¿no? Siempre que tratemos de recurrir a los tipos penales, ¿no? La dogmática nos sirve de gran herramienta al momento de definir lo que vienen siendo los delitos. Y es a partir de ello que surgen pues las principales premisas como lo son, y seguramente ustedes lo recuerdan, reitero por cultura jurídica, lo que viene siendo la tipicidad, antijuricidad y la culpabilidad, lo cual vamos a ir esclareciendo y vamos a ir precisando, puesto que consideramos que existen términos que se están excluyendo, ¿no? Esto evidentemente al nuestro entender de uno, ¿no? Del suscrito, y términos que deben ser esbozados de manera correcta, toda vez que la culpa y el dolo pues tienen acepciones y categorías axiomáticas diferentes, definitivamente diferentes. Ya lo decía pues, ¿no? El maestro Jacek, ya lo decía el maestro Jacek, no cualesquiera, ¿no? Eh, actividades o conductas humanas dentro de una sociedad importan al derecho penal. Entonces, esto, a partir de la dogmática penal, se entiende a partir del principio de subsidiariedad. Y es que el derecho penal, reiteramos, es un derecho penal selectivo. Por lo tanto, no todos los bienes jurídicos van a ser protegidos por el derecho penal y no todas las conductas van a merituar una protección penal. A partir de ello, entonces, se tiene que estudiar estas características generales que la teoría del delito necesariamente debe contemplar en común para todos los tipos penales. Entonces, primero que nada partamos de la idea de que la teoría del delito necesariamente, bien, necesariamente tiene que referirse a conductas. Y muchas veces tenemos la idea equivocada de que las conductas necesariamente son acciones. Y no siempre es así. La teoría del delito nos dice que la conducta no necesariamente es una actividad material, sino puede ser también una omisión. Existen delitos de omisión. Bien, entonces, el delito opera de modo tal que no solamente las acciones son penadas, sino también las omisiones. En virtud de ello, entonces, se entiende, se entiende que existe una cualificación de las acciones y de las omisiones para ser consideradas como conducta. Ahí podemos vislumbrar un primer elemento, porque entendamos que si bien existen los criterios de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, mal llamada culpabilidad, no olvidemos que existen otras premisas que justifican justamente estas categorías, y una de ellas es la conducta. Muy poco se habla de la conducta, muy poco se habla de la acción, muy poco se habla de la omisión que amerita justamente la protección penal. Muy poco se habla al respecto. Sin embargo, el día de hoy vamos a tratar
de mencionarlo sutilmente, sí, pero hablando de la relevancia que tiene para la tipicidad. Ahora bien, eh, el delito siempre significó una valoración a nivel dogmático de las actividades humanas, por lo cual, al decir que toda acción o toda omisión no es delito, estamos hablando de una selectividad rigurosa, como lo mencionábamos a partir de los principios básicos de la dogmática. Entonces, esta valoración hace que pongamos nosotros ideariamente, ¿no? En ficción, en una balanza, todas las actividades y omisiones de la persona con la finalidad de poderlas catalogar como delito. Ahora bien, recordemos que no toda actividad que genere un conflicto propiamente significa un delito. Bien, no todo bien jurídico representa un delito. Actualmente existe, sobre todo en Latinoamérica, una tendencia a la penalización de ciertos bienes jurídicos que no reúnen las particularidades o las especiales connotaciones de la protección penal. Sin embargo, vamos a ir dando ciertas pinceladas sobre ello en lo que resta de la exposición. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la concepción que formalmente el derecho penal de Civil Law, que es el nuestro, reúne, resume o trae consigo al momento de conceptualizar al delito? Y es que el delito, primero que nada, es una conducta. Es una conducta que bien representa una acción u omisión, pero que ésta a su vez se entiende o se representa contraria a la ley. Esto implica una prohibición previa, una prohibición antelada, una prescripción coercitiva, que no es lo mismo que coacción. La coerción es justamente esa advertencia que hace el derecho penal a partir de los tipos penales en la parte especial. Por si acaso, Juan Pérez, si cometes tal acción, deviene o podría devenir en un supuesto de delito y consecuentemente podrías hacerte acreedor a tal sanción. Esto es coerción, básico, muy básico. La coacción sería la materialización y el uso de la fuerza, ¿no? Del Estado, jus imperium, traducido en jus puniendi, y este ejecutado en la persona que ha cometido o que ha realizado la acción tipificada como delito. Evidentemente respondiendo esto de manera previa a un proceso sin el cual no podría acreditársele como delincuente, pues, ¿no? Entonces, esta acción que se prohíbe, que está bajo amenaza, esta omisión que se encuentra bien prescrita y advertida como tal en nuestra norma sustantiva, viene siendo el concepto formal de delito. El delito es todo aquello que se encuentra prescrito como tal en un ordenamiento penal vigente al momento de la comisión del hecho o conducta, ¿no? Ya conocemos los principios de temporalidad básico, prohibición de la retroactividad de la norma, los supuestos de retroactividad benigna y la ultraactividad benigna en el caso de controversia de tiempos. Entonces, necesariamente, y esto por un principio de la criminología analítica, porque la criminología clásica ha quedado proscrita, la criminología analítica nos dice que solamente es delincuente quien comete un delito y está debidamente sentenciado por este. Consecuentemente, solo es delito lo que está prescrito como tal en un ordenamiento sustantivo. Y esto también se ve traducido en el principio de legalidad que encontramos en nuestro título preliminar. Todo en concordancia. Si existe, ¿no?, supuestos de justificación, pues estos tendrán que ser valorados debidamente en su oportunidad y a través de un proceso. Bien. Ahora, la concepción jurídica del delito, el axioma delito, ha sido abordado también por diversos autores, pero debemos tratar de encontrar la convergencia de estas ideas con la finalidad, pues, no de que académicamente nos sume.
Y es que todos han convenido en afirmar que el elemento principal del delito es justamente la antijuricidad. ¿Sí? Muy bien. Respecto a la dogmática tiene una opinión un poco más eh, estrecha, estricta, si se quiere un poco más pegada a la letra, ¿no? Y es que todos los elementos para la dogmática, ¿no? Representan presupuestos de actos o de acciones y omisiones voluntarias. Para la dogmática penal, entonces, es por demás importante la existencia, bien, de estructuras dolosas, volitivas, conscientes, al momento de la realización de la conducta. Entonces, para la concepción dogmática, los elementos del delito no serían nada si no existe este aspecto volitivo en sus dos dimensiones, conocimiento y voluntad o intención por realizar el hecho punible. Necesariamente entonces tiene que ser una acción humana, voluntaria. Y voluntariedad para la dogmática penal actual es justamente primero la intención de realizar algo, el interés, la voluntad y el conocimiento de que te estás representando un peligro para un bien jurídico y de ser vulnerado pues generas un perjuicio. Para la dogmática penal eso es un delito. La intención de cometer un delito tipificado como tal que genere un perjuicio o un daño a un bien jurídico, bajo las estructuras dolosas ya mencionadas. Ahora bien, la enumeración, la codificación de estos elementos para la dogmática siempre fue un motivo de discusión doctrinaria. Evidentemente, no siempre se va a tener convergencia o concordancia entre ideas de diversos autores. El derecho peruano propiamente recoge la escuela española, lo cual a su vez se encuentra debidamente inspirado en la escuela alemana, que es la meca del derecho penal mundial, y es que nosotros todavía dependemos mucho del causalismo, que es una de las teorías que vamos a encontrar más adelante en la presente disertación. No obstante, en los últimos años es la teoría del finalismo la cual ha tomado una preponderancia, una importancia bastante significativa en razón de sus anteriores homólogas, pues, ¿no? Entonces, la concepción dogmática siempre estuvo influenciada por la corriente positivista, pues, ¿no? Esa tendencia a enumerar, a codificar, a prescribir estrechamente, ¿no? Pormenorizado, cuáles son los elementos, los requisitos, y que sin estos, faltando uno, pues no habría delito. Al día de hoy sigue teniendo asidero, al día de hoy muchos jueces se siguen inspirando en esta tendencia doctrinaria para poder calificar una conducta como delito y consecuentemente emitir una resolución, de ser el caso, no condenatoria. Evidentemente es todavía la más correcta. Repito, nuestro sistema es del civil law, una tendencia a la escrituralidad de las normas y no un common law como lo viene siendo en el derecho anglosajón, en donde existen pues estructuras tendientes pues a la costumbre materializado en jurisprudencia, no simplemente costumbre, sino que los fallos de los tribunales representan un hito más que definitivo al momento de sentenciar o justiciar a las personas que están siendo procesadas. En el derecho penal peruano no. Existe la inaplicabilidad de la analogía. En consecuencia, por más parecidos que sean dos casos, no deben ser analizados iguales. No deben ser analizados por igual por cuanto la analogía está proscrita del derecho penal peruano. Bien. Por lo tanto, para la dogmática dominante, para las tendencias doctrinarias que hasta la fecha siguen siendo materia de ley, de norma, y traducidos en los diferentes ordenamientos penales debidamente codificados,
tenemos pues que la doctrina o la teoría del delito sigue siendo tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Vamos a hablar sobre la teoría, sobre los elementos del delito. El delito, evidentemente, siempre va a representar una vulneración de bienes jurídicos. Y de los bienes jurídicos, son hartos conocidos por nosotros, se encuentran codificados por orden de prioridad, de prelación, de importancia, como lo son la vida, la integridad física, ¿no? La libertad en todas sus manifestaciones, luego el patrimonio, etcétera, etcétera. Así se viene codificando en nuestro Código Penal de 1991 cómo son o cuáles son o cuál sería el orden en todo caso de los bienes jurídicos protegidos. En consecuencia, el delito, el delito debe contemplar 5 elementos. 5 elementos. Vamos a compartir la diapositiva que si bien es referencial, la vamos a utilizar para que pueda hacerse más dinámica la presente sesión. Muy bien. Los elementos del delito, primero que nada, son la realización de una conducta, ya sea en una dimensión de activa o pasiva, por decirlo de alguna manera, ya sea en función de la realización u omisión. La conducta viene representando una actividad humana que se encuentre subsumida, encuadrada, ¿no? O condicionada por uno de los tipos penales de nuestro Código Penal. Luego tenemos la tipicidad, elemento por demás importante, ¿no? Que viene siendo el principio para el tratamiento de los delitos y su consecuente procesamiento. La tipicidad es que exista una prescripción normativa escrita, objetiva, positiva, de la conducta realizada. Es decir, que se encuentre contemplada como tal al momento de su comisión. La tipicidad no es otra cosa que la traducción del hecho realizado en la esfera fáctica y que se encuentre a su vez debidamente hallado, justificado en el Código Penal. Su incorporación al Código Penal entonces hace que esa conducta se encuentre en los estándares de la tipicidad positiva. Luego tenemos la antijuricidad, que según la dogmática dominante y las doctrinas recientes viene siendo el elemento principal del delito. Porque si bien es cierto existe una prescripción de tipicidad y puede que el hecho, la conducta o la omisión se encuadre dentro de el tipo penal en cuestión, sin embargo, esto no sería suficiente para ser considerado como delito. Consecuentemente es la antijuricidad la que le da esa connotación gravosa que no tiene por sí solo la tipicidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir la dogmática penal? ¿Qué nos quiere decir el derecho penal? ¿Qué nos quiere decir la doctrina respecto de la antijuricidad? Que necesariamente la conducta que se ha realizado tiene que contravenir, contradecir, contraponerse, vulnerar, trastocar el tipo penal en cuestión, que sea contraria a los dogmas y a los paradigmas penales vigentes, que sea contrario a la norma, que sea contrario al derecho. La tipicidad por sí sola no representa un peligro para la sociedad, sino es la antijuricidad, la real connotación negativa que tiene una conducta en su dimensión, reitero, de acción u omisión, y es donde recién la conducta humana es una amenaza para la convivencia social. Es recién donde la conducta humana representa un peligro para el orden social. Es allí donde no se puede aplicar ninguno de los modelos ofertados por el maestro Zaffaroni de coerción directa. Porque
La coerción directa en sus tres ámbitos, ya sea reparador, indemnizatorio y de rechazo directo, no pueden ser materializados por la persona que está siendo vulnerada, porque el hecho anómalo, ya sea de acción u omisión, resulta superponerse a este. Es decir, que la coerción directa no es suficiente para poder evitar los daños o las consecuencias nocivas de esta acción conocida como delito. Entonces no se puede repeler de manera directa. Solo a través del derecho penal, solo a través del ordenamiento penal, solo a través de las figuras penales vigentes es posible detener y cerrar este ciclo doloso de vulneración de bienes jurídicos. Y finalmente tenemos la culpabilidad o como yo le he puesto la responsabilidad penal, que no es lo mismo, que no es lo mismo porque, insisto, ¿no? La respuesta se cae de madura. Realmente la culpabilidad y la responsabilidad penal no son lo mismo, porque la culpabilidad admite una no intención. Hablábamos ya en la sesión pasada que existía pues tipos de culpa y que podían confundirse incluso con el dolo eventual. Pero la gran diferencia entre la culpabilidad y el dolo eventual es que no existe pues un desprecio por el bien jurídico, mientras que en la culpa se representa una posible causa que evite las consecuencias funestas, pues no. Lo vimos, no hace falta recordarles. Entonces, esta culpabilidad no representa un desvalor suficiente para poder aplicar el derecho penal a una persona, sino la responsabilidad penal que acarrea, ¿no? Reitero, dos dimensiones del dolo, que son el conocimiento y segundo, la intención o voluntariedad del autor por realizar el hecho punible. Muy bien. Estos son los elementos de el delito, según la teoría del delito. Mencionábamos que existen pues tres parámetros que son por demás indispensables, empoderados, mencionados por todos los doctores del derecho, que son la tipicidad, antijurada y culpabilidad, pero existen dos puntos que complementan estas ideas y que de hecho las justifican. El primero de estos es la conducta. Por eso he contemplado como un requisito, ¿no? La conducta como génesis de la posible tipicidad y consecuente antijuricidad. Y finalmente, luego de la responsabilidad penal, bien, debemos contemplar su punibilidad, porque esto es necesario, su punibilidad y que no exista la concurrencia de alguna circunstancia atenuante o exculpante. Bien, si bien la teoría del delito nos deja tres parámetros bastante claros, sin embargo, al día de hoy es importante, dado el dinamismo humano, de igual manera el derecho, que según el maestro Polaino Navarrete no puede ser especulativo, sino que debe hallar su justificación en el pragmatismo de la vida diaria. Entonces, esto nos hace inferir a nosotros que necesariamente, como un quinto elemento, sorpresa, de taquito, como se diría en el albur popular, ¿no? Debemos considerar la punibilidad y la inconcurrencia o la no concurrencia de situaciones exculpantes. Bien, quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda, de pronto hay algún comentario. A ver, los escucho, los leo en todo caso. Bien, entendemos entonces que no hay preguntas. Existen dos situaciones en las cuales no puede haber preguntas. Y una de ellas es que han entendido todo y la otra es que no han entendido nada. Realmente espero de todo corazón que sea lo primero, porque bueno, finalmente es un tema, reitero, que hemos tocado en las aulas universitarias, por cultura jurídica lo conocemos, y creo que simplemente esto vendría a ser como
pequeños repasos o pinceladas complementarias, ¿no?, a lo que ya sabemos. Muy bien, continuamos entonces. Resumiendo, la teoría del delito cuenta con estos 5 elementos, que son conducta, tipicidad, antijuricidad, responsabilidad penal y la punibilidad sin atenuantes o causas exculpantes, ¿no? Estos 5 elementos son los que consideramos nosotros, el suscrito, particularmente como elementos elementales, valga la redundancia, básicos, ¿no? Indispensables para la teoría del delito. Y esta a su vez aplicable en lo que vienen siendo los tipos penales. Esto tiene una íntima vinculación, evidentemente, con el iter criminis. Luego lo vamos a ir viendo. ¿Bien? Muy bien. Tenemos allí en pantalla los sujetos. El sujeto activo y el sujeto pasivo. Es necesario mencionarlos porque dependiendo de esto es que podemos evaluar si es que la conducta es típica, antijurídica, ¿no? Y es que, bueno, si bien existe una clara diferencia entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, en lo que respecta a sujeto activo, quien comete el delito, ¿no? Quien desarrolla la conducta típica. Bien, perfecto, aquí no hay problemas. Y está finalmente el sujeto pasivo. El sujeto pasivo tiene dos dimensiones, dos categorías. Y es que existe el sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo del delito. Renzo, ¿qué es esto? ¿No? ¿A qué me suena? ¿Cómo lo podemos nosotros entender? Muy sencillo, muy sencillo. Y esto lo voy a poder hacer más claro, más entendible, aunque ya lo deben saber, sinceramente, reitero, es un simple repaso, con un simple ejemplo, el delito de robo. Suponiendo pues que, a ver, José es enviado por su madre con un dinero, una cantidad aproximada de 1.500 soles, para el pago de una cuota, ¿no?, en el banco. Sucede que José sale de su casa, pasa un par de cuadras caminando, el banco queda realmente cerca a su vivienda, y pues fue caminando, ¿no? Pero a 2 cuadras de su casa lo asaltan, lo golpean, pues, ¿no? Se da todos los elementos típicos del robo. Muy bien. José ha sido víctima del robo, efectivamente. ¿Qué sucede entonces con José? José viene siendo sujeto pasivo, sí, pero ahora bien, ¿qué tipo de sujeto pasivo viene siendo José? José es sujeto pasivo de la acción, sujeto pasivo del delito. Muy sencillo. Ya habíamos hablado de la conducta, ya habíamos hablado de la acción. En este caso es un delito de acción. Evidentemente, sobre José tiene que haber recaído una serie de actos de violencia y luego la sustracción de vida, ¿no?, del bien jurídico, que en este caso serían los 1.500 soles patrimonio. Muy bien, en este caso la acción está referida a la conducta y el delito se encuentra referido y direccionado al bien jurídico tutelado. Finalmente, si bien es cierto que José recibe los golpes y recibe la sustracción propiamente, pero el dinero pertenece a su madre, consecuentemente, acá hay dos sujetos pasivos. Sin perjuicio de que José, por los daños o lesiones recibidas, fue un robo bastante violento, independientemente de las lesiones recibidas, ¿consideran ustedes que la madre podría constituirse en actor civil? Por supuesto que sí. Y es que actor civil es todo aquel sujeto que se vea en la legitimidad de incorporarse al proceso siempre que haya sido vulnerado patrimonialmente en consecuencia. José puede ser actor civil, sí, porque producto de la golpiza tuvo que socorrer, tuvo descanso médico, tuvo que pagar terapias, etcétera, etcétera. ¿No? Actor civil. La madre, ¿también es actor civil? Por supuesto que sí, porque ha dejado de percibir su dinero, no ha podido pagar una letra, se ha perjudicado en su patrimonio, en su esfera civil. Entonces, ambos podrían calificar como actor civil, sí. Ambos podrían constituirse como actor civil, claro que sí, por supuesto. ¿Ambos son sujetos pasivos? Desde luego que ambos son sujetos pasivos. Solamente que, reitero, José es sujeto pasivo de la acción, lo cual está referido a la conducta, puesto que José ha sido golpeado, vejado,
y pues evidentemente robado, pues, ¿no? Y la madre es sujeto pasivo del delito porque el bien jurídico patrimonio realmente no pertenecía a José, sino que pertenecía a la madre, pues, ¿no? Dos tipos de sujeto pasivo en una sola acción, en una sola acción. Bien, entiendo que hasta aquí no hay preguntas, corresponde entonces, según la programación, hacer un pequeño break. Vamos a dar un espacio de 5 minutos para el receso correspondiente y nos reencontramos luego de ese tiempo. Muchas gracias.
Bien, nuevamente muy buenas tardes. Vamos a continuar con la sesión. Estábamos hablando antes del break, antes de este pequeño descanso, justamente de la teoría del delito, cuáles son los parámetros clásicos que son, ¿no?, la tipicidad, la tijuricidad y la responsabilidad, como bien hemos definido. A esto le hemos agregado dos elementos que siento y considero que son por demás importantes, porque sin estos pues no se podría hablar ni en primera instancia de lo que es lo típico ni lo ilícito, pues, ¿no? Y consecuentemente, ¿no? Después de la responsabilidad tenemos que agregarle, acotarle la punibilidad en cuestión, porque a todo hecho reprochable penalmente le corresponde una sanción. Y es que para que una acción sea considerada como típica antijurídica, consecuentemente pues se tiene que hallar la responsabilidad y esta merita una sanción. Si bien no es una, un requisito previo a la realización del mismo, pero sin embargo esta es una prescripción positivista que está contemplada en los ordenamientos penales como una consecuencia de, ¿no? Entonces, la punibilidad siendo en la mayoría de los casos el último acápite o lo que está contemplado al final del tipo, es indispensable mencionarlo porque definitivamente a todo delito le acompaña una sanción. Esta va a depender evidentemente de la gravedad del asunto, pues, ¿no? Entonces no podemos descartarlo ni podemos tampoco desentendernos del aspecto punitivo y este a su vez debe contemplar que no concurran causales de justificación o causales de absolución, pues, ¿no? Eh, Exculpantes, ¿no? Supuestos exculpantes. Una vez definido esto y habiendo hecho esta pequeña remembranza, porque fue con lo cual nosotros terminamos a modo de resumen y conclusión de la teoría clásica del delito, ¿no? Podemos inferir entonces que si bien existen tres tópicos indispensables, los cuales son tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, existen dos elementos más que los justifican y que de hecho los fundamentan, ¿no? Que son la conducta y la punibilidad. Hablamos sobre los sujetos, sujeto activo, sujeto pasivo. Hemos definido cuál es cuál y hemos hablado de los dos tipos de sujetos. Lo hemos puesto pues eh, lo hemos puesto en un ejemplo para mayor entendimiento, que es el sujeto pasivo de la acción y el sujeto pasivo del delito. Corresponde entonces, si es menester de la presente sesión, continuar con las teorías que fundamentan al delito. Y esto lo hablábamos al inicio de la sesión que nos convoca. Las teorías del delito son aquellas premisas, ideas, conjunto de doctrinas, ¿no?, que intentan explicar el fenómeno social denominado delito. ¿Por qué digo intentan y por qué no digo que fundamentan, pues, ¿no? O que explican. Realmente el derecho viene siendo una ciencia bastante dinámica, como todas las ciencias sociales. Evidentemente cada vez hay nuevas, más y mayores formas de manifestación de la acción humana. Tanto es así que, como lo comentábamos también en el primer bloque, existen nuevas modalidades de criminalidad, las que no se encuentran debidamente contempladas en nuestro ordenamiento penal, sino que se han ido complementando a partir de decretos, a partir de leyes especiales, e incluso podríamos hablar, pues no, como el ejemplo más claro, el subsistema anticorrupción. Muchos doctrinarios, por ejemplo, convienen en afirmar que los delitos de corrupción de funcionarios son faltas administrativas dentro del órgano estatal que se le ha dado una connotación penal. Porque, y esto también es debatible, existe pues esta discrepancia doctrinaria de si efectivamente el delito en la corrupción de funcionarios es de infracción de deber o es material propiamente, ¿no? O patrimonial en el caso de peculado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo breve y podemos conversarlo para continuar con la presente disertación. En el delito de peculado de uso, por ejemplo, que es cuando el agente, o en este caso el funcionario servidor público, coge de las arcas del Estado para un beneficio personal o de tercero, para lo cual no está destinado inicialmente. Entonces, supongamos que esta es una persona que trabaja en la municipalidad, supongamos que trabaja en, ya, por decirlo, registros civiles.
Esta persona está encargada de la caja de registros civiles. La caja de registros civiles tiene o cuenta con un patrimonio ascendiente a 20.000, miento, 120.000 soles. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué sucede entonces si este servidor, si este funcionario coge indebidamente el dinero de estas arcas institucionales? Digamos que coge 1.500 soles, 2.000 soles para su letra. Tiene un crédito hipotecario, un préstamo hipotecario, paga su cuota, espera fin de mes. Bueno, a veces los sueldos en las municipalidades demoran. Sabemos bien que a veces en las municipalidades los sueldos no son pagados precisamente en la fecha. Y dice, bueno, voy a coger 2.000 y cuando me paguen cubro. La pregunta sería, y en esto sí voy a necesitar su participación muchachos, eh, doctores, ¿se cometió el delito de peculado, sí o no? Reitero, peculado de uso es cuando se coge de las arcas estatales y se le da un uso para el cual no fue asignado, ¿no? Un uso propio o de terceros. Peculado de uso. Esta persona coge 2.000 soles de las arcas de registros civiles, ¿no? Y lo usa para pagar un préstamo. Finalmente, ¿se cometió o no se cometió el delito si esta persona llega a devolver? A ver, vamos a preguntar uno por uno. Vamos a preguntar uno por uno ya que... Doctor, buenas tardes. Yo opinaría que sí se ha cometido. Aún así lo devuelva, el delito fue realizado. Bien, bien, muchas gracias James por tu acotación. ¿Qué dicen los demás compañeros? A ver, ¿concordamos con James? ¿Tenemos alguna discrepancia? ¿Tenemos alguna opinión diferente? A ver, doctora Carmen, doctora Giselle, doctor Jaguar, a ver. Sí, doctor. Buenas noches. Yo concuerdo con mi compañero porque si bien es cierto, lo cogió para poder satisfacer una necesidad personal en ese momento, pero igual se sustrajo el dinero de una fuente que no le pertenecía exactamente a la persona, ¿no? Sino utilizó un dinero estatal para poder satisfacer sus propias necesidades. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muy bien. Vamos a ver qué dicen los demás. La doctora Karina, el doctor Jaguar, la doctora Caroline, la doctora Morelia, la doctora Pamela, Tatiana, Talía. Vamos a ver qué dicen ustedes para ya terminar con esta pequeña ronda de preguntas. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Tatiana nos comenta, buenas tardes. ¿Te leemos o te escuchamos? Adelante. Bien, Tatiana concuerda con James y con Giselle al decirnos que efectivamente se ha cometido el delito. Y evidentemente, sí, muchachos, al existir pues un delito de infracción de deber, estamos hablando pues de que el bien jurídico tutelado no es el patrimonio. No lo estamos considerando dentro de los delitos clásicos como por ejemplo lo es de pronto el robo, el hurto, ¿no? O poniéndonos un poco más especiales con el tema de la estafa, ¿no? Porque finalmente, si bien el capítulo que conserva o coadyuga o encuadra, en el que se encuadra la estafa es contra el orden financiero, pues no, la buena fe en los negocios, pero finalmente existe esta dimensión patrimonial en la cual se fundamenta el perjuicio. La estafa no es estafa sino es perjuicio patrimonial. Bien, en cambio en el peculado no estamos hablando del perjuicio económico. Realmente el perjuicio económico es o bien vendría a ser una situación secundaria, porque lo que realmente está en juego es la correcta administración pública. Consecuentemente, sí se ha cometido el delito de peculado por más que haya devuelto el dinero, por más que no haya habido un desbalance en el presupuesto, por más que no ha habido un desbalance en las arcas municipales. Se ha cometido el delito de peculado. Y reiterarles, lo mismo aplica, no solamente por el tema de dinero, sino también en la utilización de vehículos o bienes de las instituciones del Estado. ¿No? Consecuentemente, muchachos, sí, sí, efectivamente, se
subsume dentro del tipo penal del peculado. Muy bien, entonces, volviendo a las teorías del delito. Volviendo a las teorías del delito y cerrando esta breve participación de ustedes. Tenemos a estas teorías, premisas, ideas, postulados, ¿no? Que han tenido mayor aceptación a lo largo y en el decurso del tiempo y la investigación jurídica. Y es que es necesario mencionar al causalismo, al finalismo y al funcionalismo. Mencionábamos que cada vez el finalismo tenía pues una mayor importancia y el funcionalismo también está ganando cierta popularidad al momento de la aplicación de las normas. El causalismo se ha visto impotente, insuficiente y superado por la realidad fáctica de la acción humana. Podemos empezar con esta pequeña inferencia, podemos empezar con esta pequeña conclusión, y es que a partir del causalismo entendemos que es una doctrina muy útil, sí, práctica, sí, pero limitada. Limitada porque esta teoría, bien, basa su criterio a la relación analógica causa-efecto, al binomio de causa-efecto, a la relación causa y efecto. Nada más, nada más. Entonces, si bien esta situación del causalismo representa un límite o se representa insuficiente, por mucho tiempo fue la que primaba dentro de las sentencias y fallos de nuestra jurisdicción. Y también los docentes en las aulas universitarias hablaban de la teoría del causalismo como la fuente más criteriosa o la fuente más certera para poder entender al delito. Se vulnera un bien jurídico a partir de una acción. Entonces, esta acción verdaderamente es hábil, suficiente e invencible, de modo tal que puede vulnerar un bien jurídico. Si la respuesta era sí, pues se concretaba. Se concretaba y se concertaba que existía evidentemente la comisión de un delito. No obstante, no obstante, las nuevas formas de criminalidad, las nuevas estructuras dogmáticas, los constantes estudios en materia penal nos dicen que no, esto resulta insuficiente. Dentro de el causalismo encontramos el causalismo natural y el causalismo valorativo. El causalismo valorativo viene siendo la trascendencia, el crecimiento, el perfeccionamiento del causalismo natural. Y es que el causalismo natural básicamente era causa y efecto en función del nexo causal. Y por mucho tiempo el nexo causal, que es un término harto conocido, estoy seguro de ello, el nexo causal para el causalismo por mucho tiempo fue la condición sine qua non, que traducido al español vendría a ser con lo que si no se podría realizar, ¿no? Sin esto no se puede realizar. La condición sine qua non es sin la cual no se puede llevar a cabo. Entonces, el causalismo naturalista por mucho tiempo redujo la conceptualización del nexo causal a la condición sine qua non. Muy bien, plasmémoslo en un ejemplo. Digamos que una persona le roba a otra. El nexo causal es la condición sine qua non, ¿no? Entonces, ¿con qué le roba esta persona? Le roba a mano armada. La condición sine qua non sería entonces el arma. Sin el arma no se hubiera podido concretar el delito de robo a mano armada, lo cual es un agravante del tipo penal en cuestión, pues, ¿no? Pero, efectivamente, sin esto no se hubiera realizado el robo a mano armada, pero ¿significa que no se hubiera podido realizar el robo? Finalmente tenemos que, si es que le quitamos este cuchillo, también podría haberse dado un robo agravado.
porque efectivamente pudo haber sido de noche, ¿no? Y con las actitudes violentas necesarias para poder configurar el robo agravado. Muy bien. ¿Qué causó entonces el robo agravado? Los puños, la violencia, la noche. Entonces, esta condición sine qua non no era el fundamento del nexo causal. Consecuentemente, esta condición de nexo causal fue perfeccionándose, fue actualizándose, y a partir del causalismo valorativo se empezaron a tomar en consideración otras estructuras del comportamiento humano, como lo son las situaciones subjetivas, ¿no? El interés, la intención, la voluntad, el aspecto volitivo. Muchas veces, independientemente del instrumento que utilicemos, cumplimos con la postura causa-efecto. Entonces, el nexo causal tuvo una trascendencia, cambió. Ya no fue tan objetivo, ya no fue tan material, sino que se transformó a partir de sus estructuras subjetivas y dio una importancia mayor al dolo, a partir de su primera dimensión, que es la voluntad. Entonces, es así como el causalismo valorativo empezó a evaluar como nexo causal la intención subjetiva, valorativa, axiológica, axiomática del injusto penal. Entonces, ¿cuándo se comete un robo? Cuando se tiene intención de, con violencia, despojar de sus pertenencias a una persona. Muy bien. Allí terminaría el causalismo. Allí terminaría el causalismo. No llega a más. Luego, tenemos lo que es la teoría del finalismo, que es aquel que dice, ok, sí, es cierto, existe un nexo causal, ok, es correcto que existe un móvil. Sin embargo, para el iter criminis, ¿ya? Para el iter criminis, esto no es suficiente porque existe el agotamiento del delito, ¿no? Si bien el causalismo inicialmente postula pues que efectivamente se debe contemplar las dos fases a partir del nexo causal, ¿no? En su trascendencia subjetiva, ¿no? La ideación, la deliberación, la resolución o determinación, que es la fase interna, y finalmente la fase externa, que es los actos preparatorios, ¿no? Los actos de ejecución, la tentativa si es que lo admite el delito, y finalmente la consumación y el agotamiento. Pero es el agotamiento donde se halla el principal objetivo de la comisión del delito. Por ejemplo, en el delito de estafa, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la situación que finalmente hace que constituya todos los elementos típicos del delito de la estafa? Y es justamente la fase del agotamiento, que es un perjuicio, ¿no? Para sí o para un tercero. No basta entonces con el desprendimiento patrimonial, no basta entonces con el engaño, no basta entonces con el perjuicio, sino que tiene que haber un aprovechamiento. A eso se refiere la teoría del finalismo. A la finalidad, objeto, fines, metas que tenía el sujeto activo. Consecuentemente, esta concepción trajo consigo, pues, ¿no?, una serie de modificaciones a la teoría del delito en el aspecto en que se debía abordar al delito, sí, se debía tomar en cuenta el nexo causal, sí, efectivamente, pero esta teoría nos dijo, ok, si bien existe un nexo causal, este no es el factor determinante. El factor determinante, el punto de inflexión, es la concepción de la acción que se tiene. Y esto en una esfera necesariamente ontológica y teleológica, lo cual quiere decir a la naturaleza de la persona y a la finalidad de sus actos. La teleología es eso,
estudia la finalidad de los actos. Todo tiene un porqué. Tú actúas de una determinada manera porque esperas un resultado. Y este no necesariamente tiene que ser el mismo en todos los delitos. Entonces, esta teoría del finalismo era la que se centraba, ¿no? Si existen situaciones exculpantes como la legítima defensa, o existen situaciones de justificación como el estado de necesidad, no podemos simplemente limitarnos al causalismo, ¿no? A la causa y efecto, al nexo causal. Lo hizo por obtener un dinero, sí, pero ¿por qué? Porque de repente buscaba satisfacer una necesidad. Y este es un supuesto de justificación. Entonces la teoría del finalismo prestó principal atención al agotamiento del delito. Entonces, esta era su propuesta. Debemos estudiar y abordar el delito, sí, pero a partir de una idea de las razones y los fines que tenía el sujeto activo para cometer el delito, para realizar la conducta. Esa era la idea que postulaba la teoría del finalismo. Por lo tanto, la teoría del finalismo nos decía que sí, si bien es cierto que el hombre antes de manifestar su voluntad, este lo tiene que hacer con un fin, y es el legislador, y es el juez, y son los sujetos, en el caso de la fiscalía, persecutores del delito, los que deben acreditar cuál era la finalidad. No basta simplemente con concluir con las causas del delito, sino que debemos ver la finalidad en función del aspecto subjetivo, volitivo de la gente, para qué es que quería realizar este delito o para qué lo realizó. Ciertamente es importante. Ciertamente importante. Y finalmente tenemos la teoría del funcionalismo. Dentro de sus principales representantes encontramos a los maestros, ¿no? Roxin y Jacobs, maestros de la escuela alemana, la principal del derecho penal. Hablábamos de su gran importancia al inicio de esta sesión, ¿no? Y es que el funcionalismo también centró sus esfuerzos académicos en el pragmatismo de la teoría del delito y la necesidad de un fundamento, de que si bien existía una causa y efecto, de que si bien existía una finalidad, pero esta necesidad de realizar un delito, o esta finalidad de realizar un delito, respondía pues a un motivo, a un porqué, y tenía que establecerse, ¿ya?, consecuencias lógicas, coherentes para el fenómeno delictivo. Es decir, que cada una de estas estructuras, es decir, el iter criminis, deberían estar íntimamente vinculados por la finalidad o por la vencibilidad de las cosas. Dicho en otras palabras, la teoría del funcionalismo es aquella que evalúa su factibilidad, la viabilidad. Entonces, esto hace referencia a que efectivamente, pues si bien existe una causa y efecto y existe un interés o un objetivo por realizarlo, pero debemos entender al delito como un todo concatenado, engranado, como una perfecta maquinaria que no permita opción a salida ni objetiva ni subjetivamente. Es decir, que objetivamente se cumpla con todo lo que establece la teoría del delito, en función de que un acto conlleva la realización de un tipo penal, y también sin descuidar el finalismo que todo delito debe tener en sí, que es cuál es el objeto, ¿no? No despojemos al delincuente o al que delinque o al que realiza la acción típica del aspecto subjetivo, pues esta persona no delinque por delinquir, sino que delinque por una determinada razón. Y si esta razón está justificada según nuestro código, no sería punible, ¿no? Aspecto importante. Y el funcionalismo es la lógica y los nexos coherentes existentes entre estas dos estructuras.
por demás interesante entonces el funcionalismo. Por demás interesante. A partir del funcionalismo es que tenemos nosotros posturas como el análisis económico del derecho, teorías de la imputación objetiva, y esto ha sido debidamente recogido en las jurisprudencias vinculantes. Hablábamos de que no toda jurisprudencia es vinculante, solo son vinculantes las que son de índole casacional, las de índole supremo, ¿no? Solo estas son vinculantes. Vamos a hablar finalmente de estas dos últimas posturas, con lo cual ya vamos a ir cerrando la presente sesión. Reitero, no es menester de esta sesión hablar pormenorizadamente de la teoría del delito, ¿no? Y quizás explicar aspectos dogmáticos, los principios y cómo se traducen, ¿no? Hemos repasado las teorías principales, los principales requisitos, hemos hablado de dos elementos previos y posteriores de la teoría del delito, ¿no? Que justifican y fundamentan estos tres ítems que son la tipicidad, antijuricidad y responsabilidad. Y hemos hablado sobre las teorías mayoritariamente aceptadas, que son la del causalismo, que son las del finalismo y finalmente la del funcionalismo. Entonces, a partir de esta última es que surgen y se dan otras de interesante relevancia, con interesantes datos, y que por supuesto están sujetos a debate, análisis y por qué no pues a constantes estudios. Mencionábamos al análisis económico del derecho. Uno de los principales expositores del análisis económico del derecho en el Perú es el maestro Alfredo Bullard. Muy interesante forma que tiene de ejemplificar en nuestro ordenamiento jurídico los diversos fenómenos sociales. Y es que por muchos años, por ejemplo, hemos escuchado que una de las principales soluciones a los delitos de grueso calibre sería, por ejemplo, agravar las penas. En función de esta teoría de análisis económico del derecho, nos dice que esto es inoficioso. Esto es inoficioso. ¿Por qué? Primero que nada, entendamos que el análisis económico del derecho es traer las figuras económicas, las explicaciones económicas al comportamiento humano. Y es que si podemos de repente revisar un poco de bibliografía, existe la teoría de los juegos de Nash, y es aquella teoría que propone que las personas funcionan como un ente individual y como un ente colectivo, y en función de ello persiguen fines. Ahora, cuando existe un desbalance entre un juego y otro, cada persona tiene un juego que son sus costumbres, su trabajo, etcétera, etcétera, y se perjudica el fuero axiológico de la otra persona, estamos teniendo inconvenientes. Entonces, en función de esto, nos dice pues que la persona se mueve en base a sus propios fines y a fines colectivos. Todos estos condicionados a partir de incentivos. Entonces, el incentivo está presente a lo largo de todo el iter criminis. Primero que nada, analizar el costo de oportunidad a partir del iter criminis en su fase interna, que es, por ejemplo, ¿no? Valorar todas aquellas oportunidades que tenemos y que dejaríamos de hacer, ¿no? Reitero, costo de oportunidad con la finalidad de conseguir un resultado, que en este caso puede ser, por ejemplo, dinero. Bien, muy bien. Luego, tenemos que ver la factibilidad. Y aquí viene pues lo que viene siendo la determinación. Por ejemplo, queremos dinero, ok. No queremos golpear a nadie, queremos solamente hurtar. Perfecto. Entonces tenemos que tener la suficiente ventaja sobre la otra persona, en este caso sujeto pasivo, para poder ejecutar nuestro iter criminis en su aspecto externo, que son los actos preparatorios, que son los actos de ejecución, la tentativa si es que admite delito y finalmente la consumación con el agotamiento. Entonces, una persona que quiere hurtar a otra en la calle, arranchándole la cartera y huyendo en el acto, probablemente responda a ciertas características que la superpongan en relación a su víctima.
Ejemplo, y esto lo mencionaba el maestro Bullard, él no ha visto nunca en su vida un carterista obeso. Un carterista son estos muchachos que aprovechan su rapidez y sagacidad para arranchar una cartera e irse corriendo con el botín, ¿no? Con el motín. Consecuentemente, un carterista probablemente no sea una persona obesa, porque una persona obesa probablemente no pueda correr a una velocidad suficiente para poder escapar de la persecución o posible persecución de la víctima. En consecuencia, no, pues, no está en ventaja, no tiene el incentivo suficiente para poder realizar este hurto. ¿Ven? No tiene los incentivos suficientes. Entonces, ¿qué nos dice el análisis económico de derecho? Nos dice que efectivamente la persona que delinque en función de las situaciones de desventaja condicionadas a los incentivos que tiene por sobre su víctima. Y lo mismo puede aplicarse, por ejemplo, ¿no? Para las penas. Vamos a agravar las penas, hay que penar pena de muerte para los violadores, pena de muerte para los asesinos. Pero estamos creando incentivos negativos, nos dice el análisis económico del derecho. Si nosotros le damos la misma pena a dos delitos, estamos fomentando que cometa otro delito. Entonces, sucede que una persona que viola a una menor de edad le van a poner cadena perpetua o pena de muerte por último. Pero si la mata, también le dan pena de muerte. Entonces, razonablemente en función, ¿no? de la tesis funcionalista, de la tesis finalista, dice, oye, a ver, si a mí me cogen, me van a matar porque ya la violé. Pero si yo la mato y escondo su cuerpo, probablemente salga mejor librado. Total, finalmente igual si me descubren me van a matar. Estamos creando incentivos negativos para delinquir. Por eso, el principio dogmático de la proporcionalidad de las penas no está en vano, no está prescrito por las puras. Cada bien jurídico debe tener su propia pena, porque no todos los bienes jurídicos, y sonará quizás un poco insensible, no todos los bienes jurídicos tienen la misma importancia, no todos los bienes jurídicos tienen la misma pena, no todos los bienes jurídicos ameritan la misma protección. Si tú vas a penar diferentes delitos, diferentes vulneraciones a bienes jurídicos diferentes, lo que haces es crear en el delincuente los suficientes incentivos por cometer más y más delitos. Y esto es lo que nos advierte, de lo que nos advierte el análisis económico del derecho, ¿no? Otra forma de explicar la comisión del delito. Otra forma de explicar la criminalidad, evidentemente esto debidamente asistido por la criminología, la criminalística, la dogmática, etcétera, etcétera, ¿no? Sabiendo las obvias diferencias. Tenemos también la teoría de la imputación objetiva, que es una tesis que si bien ha sido pensada, maquinada, consensuada, con la finalidad de haber sido utilizado prioritariamente en juicio, sin embargo, hoy en día es más recurrente invocarla en etapas intermedias, por ejemplo. Entonces, se tiene pues que la imputación objetiva en los delitos, por ejemplo, no del resultado, requieren con un primer nivel de análisis el nexo de causalidad que existe pues el comportamiento del sujeto activo con la posible producción de un resultado, ¿no? Entonces, esta teoría propone reemplazar el nexo causal, la relación de causalidad, por justamente la imputación objetiva, que es la conexión que se elabora a partir de diferentes condicionamientos sociales, subjetivos, con las consideraciones jurídicas y sus consecuencias competentes. Entonces,
A partir de eso tenemos imputación objetiva a partir de la conducta e imputación objetiva a partir del resultado. Dentro de la imputación objetiva de la conducta se ha tenido a bien considerar figuras como por ejemplo el riesgo permitido, la disminución del riesgo, el principio de confianza, el principio de la prohibición de regreso, ¿no? Y la responsabilidad de la víctima. Rápidamente, el riesgo permitido es aquella situación creada por el sujeto activo, ¿bien?, que permite crear un riesgo típicamente relevante pero permitido, dentro de lo aceptado, dentro de lo posible, dentro de lo permitido socialmente admitido. Dicho en otras palabras, por ejemplo, si estamos en un deporte de contacto, como por ejemplo el fútbol americano, que es un deporte por demás agresivo y violento, si se genera una lesión muy grave, no es punible, porque dentro de la situación del riesgo permitido está el deportivismo, ¿no? La competencia deportiva de un deporte de contacto muy violento, y justamente son situaciones que el mismo agente ha creado y al cual se somete. Riesgo permitido. Un riesgo no permitido sería en caso contrario, en la calle, estamos pues lanzando piedras por encima de un puente sabiendo que podemos romperle la cabeza a alguien. Evidentemente ahí no hay ninguna situación social que justifique nuestro accionar. No hay un deporte olímpico de lanzamiento de piedras por sobre un puente, ¿no? Imputación objetiva de riesgo permitido. Disminución del riesgo es cuando el sujeto activo busca la modificación del curso de los hechos, de las acciones. Es decir, si bien realiza el hecho que no está dentro de la esfera del riesgo permitido, pero sin embargo busca disminuir o aplacar, apaciguar las consecuencias negativas, ¿no? Ejemplo, existe una disminución del riesgo cuando un médico tiene o se ve en la obligación de, para salvar la integridad del paciente diabético, de amputar una pierna, por ejemplo. Tiene que decidir en el momento. ¿Está dentro de la esfera del riesgo permitido? Sí. ¿Está disminuyendo un riesgo al cortarle o amputarle la pierna? Sí, porque puede morir este paciente si es que no lo haces. Disminución del riesgo. Te representas una situación negativa, pero producto de la situación en particular, ¿no? Tienes que amputarle la pierna porque tienes una responsabilidad médica. Consecuentemente el funcionalismo se presta para eso, porque entre nexo causal y nexo causal, entre acción, causa y efecto, y entre la finalidad que tiene el sujeto por actuar, existen estructuras como estas, ¿no? De carácter teleológico, axiológico, ¿no? Que van a justificar el accionar de la persona. El principio de confianza es aquel en donde no cabe, no se puede contemplar ninguna imputación al sujeto, porque éste obra confiado en que los demás actuarán de la misma manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se comete negligencia médica si es que el médico ha confiado en su asistente o en su enfermera para la esterilización de sus implementos, ¿no? Para la operación. Porque se entiende que por la profesión y la capacitación que estos han tenido, han sido igual o más diligentes que él al momento de esterilizar los implementos. Entonces, por principio de confianza, esta situación no es aplicable. En esta situación no es aplicable una imputación. Prohibición de regreso, que es cuando se postula que un comportamiento, una conducta, que podría entenderse como
como cotidiana, como normal, ¿no? No constituye un delito. Ejemplo, esto tiene mucho que ver con la responsabilidad social de la gente. Digamos que un taxista recoge a una persona para poder realizar una carrera. Él le dice, espérame aquí unos 10 minutos, te pago tu espera, ahí vuelvo. La persona se va a la vuelta, perpetúa un robo, regresa efectivamente a los 10-15 minutos, le dice, güey, vámonos. Regresa con una maleta, el taxista realmente no lo certificó, no se dio cuenta que la maleta salió vacía y regresó llena. Finalmente esto no está dentro de su responsabilidad social como taxista, ¿no? Y en las cámaras aparecen los dos, pues yéndose, ¿no? A 2 cuadras, a 3 cuadras del lugar de los hechos. Finalmente, ¿el taxista tiene responsabilidad penal? No la tiene, porque carecía de los conocimientos o de la conciencia de los actos que realizaba su cliente. Por lo tanto, la sola actividad neutral, normal, cotidiana del taxista no puede ser utilizada para una imputación de complicidad, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la imputación objetiva del resultado, que son aquellos analizados a partir de la relación del riesgo generado, pues, ¿no? Que es que se requiere necesariamente que entre la conducta y el resultado exista siempre la conciencia de un riesgo por un resultado negativo. Por un resultado negativo. Esta es la famosa teoría de la imputación objetiva, utilizada prioritariamente en juicio, pero cada vez aceptada en etapa intermedia. Y es que nosotros tenemos, a partir del recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali, una importante herramienta que pone a disposición, pues no, la jurisprudencia para decirnos que para atribuirle la comisión de un hecho delictivo a una persona, el hecho debe estar debidamente circunstanciado, debidamente dividido y bien descrito. No basta con ponerle los rótulos de hechos precedentes, concomitantes y posteriores, sino que esto debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? La acusación necesariamente tiene que tener este mínimo de detalle para poder nosotros saber de qué defendernos. En consecuencia, esto tiene una íntima vinculación con el iter criminis y en consecuencia tiene una muy estrecha vinculación con la teoría del delito, en sus 3 teorías principales, por supuesto. Entonces, a partir de este recurso de nulidad 956-2011, nos dice pues que la acusación o la imputación debe estar circunstanciada, descrita al pormenor, porque si se trata de la libertad de una persona, evidentemente tenemos que tener un caso lo suficientemente sustancial, congruente, contundente para poderle atribuir responsabilidad penal a una persona. ¿Mm? Y de esta manera, creo yo que hemos llegado al final de la presente sesión, no sin antes darle la oportunidad a los asistentes de poder realizar las preguntas que consideren pertinentes. ¿Los escucho o los leo? Bien, doctores, si es que no hay preguntas, de todas maneras me parece que hay un grupo de WhatsApp en el cual pueden trasladar sus preguntas y en todo caso pueden ser absueltas de manera diferida. No habría ningún problema con ello. Sin más que agregar entonces, les agradezco mucho su presencia, no sin antes anunciarles que la siguiente sesión va a ser el día viernes
con los delitos contra los delitos de lavado de activo. ¿Sí? Bien, esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche.